Aquí nos vemos. Telecanal. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Amables televidentes, muy buenas noches. Soy Luis Alfonso Salcedo y este es Enfoque a través de Telecanal con la actualidad, la opinión y los temas locales, nacionales e internacionales. Tenemos para hoy temas que tienen que ver con el terremoto, una situación lamentable que vive el país desde el 10 de agosto y que sigue este drama no solamente con la pérdida de vidas humanas, los heridos, los desaparecidos y las pérdidas materiales, sino también los desaciertos del gobierno de Las Priella. Tenemos con nosotros en la ciudad o en la costa Caribe, en La Guajira, tenemos a Federico Acuña. Bienvenido, Federico. Estamos muy encantados de tenerlo con nosotros. Bueno, gracias. Es un placer para mí y un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia hoy y los televidentes de este espacio tan importante. En la ciudad de Bogotá está con nosotros Hernán Riaño. Hernán, bienvenido a nuestro espacio Enfoque. Muy buenas noches, Damián, muy buenas noches, Federico, Antonio, muy buenas noches, Alfonso, por supuesto, y a todas las personas que se conectan con nosotros a partir de este momento. En Wisconsin, Estados Unidos, está con nosotros Antonio Patiño. Bienvenido, Antonio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de Enfoque y de Telecanal, a todas las personas que nos van a ver a través de las redes sociales. Un saludo a nuestro invitado Federico y a los compañeros de panel, Hernán y Damián, y muchas gracias, Alfonso, por la invitación. Tenemos en Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Qué bueno que tenemos con nosotros a Damián Garcés. Damián, bienvenido una vez más. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que siguen este importante canal, también en Enfoque. Y bueno, estar muy pendientes de esto tan importante que tenemos que tocar en la realidad del país. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los compañeros que nos acompañan en el panel. Bueno, vamos a iniciar con todos ustedes con estos temas de actualidad. Vamos a iniciar con el señor ministro del Interior, el señor Rodrigo Lara, quien ha tenido un desacierto más de este gobierno, un gazapo, y es que desconoce acerca de la situación de el departamento del Chocó. Hernán. Sí, eso fue hace algunos días en una rueda de prensa que le preguntaron, estaba en Cali y estaba hablando de lo que estaba pasando en Cali, o se refirió a Cali más bien, y le preguntaron por el Chocó y dijo que como no había internet, no se había podido enterar de lo que pasaba en el Chocó. Lo digo así, francamente no sé qué está pasando allá. Demuestra esto, junto con muchas otras acciones, la improvisación y la falta de conocimiento de todos los miembros nombrados por el señor Abelardo de la Espriella, el indigno, inmediatos en su gabinete o en entidades descentralizadas. Parece que nadie sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Inclusive el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo desmintió al mismo ministro a un ministro, creo que fue al de Hacienda,
que estaba diciendo que la unidad estaba quebrada, que Petro había gastado todo, que estaban raspando la olla, y cuando le preguntan que si hay recursos, él dice, sí señor, tenemos recursos para enfrentar y estamos gestionando más recursos para enfrentar la emergencia, y los hizo quedar pues bastante mal, y no sabemos si este señor continúe en el cargo o no. Federico, ¿cómo fue la visita del presidente Abelardo de la Espriella al Chocó? ¿Cómo desde su óptica usted analiza esa situación? Bueno, la verdad a nosotros nos sorprendió la manera, digamos que muy simplona y poco seria, como él llegó a ese territorio arrasado por este sismo y donde está la mayor pobreza del país. Las víctimas de ahí, de ese lugar, son realmente, como dice la revista Economy, se muestra la gran inequidad que hay en este país, la gran desigualdad social. Y la verdad que no le vimos ninguna sensibilidad desde el punto de vista humano a este presidente. Llegó unos minuticos como por cumplir y enseguida se fue. Y no están llegando realmente las ayudas al Chocó. Está siendo discriminado el Chocó en este aspecto. Mira, en este momento nosotros tenemos el último dato del gobierno nacional. El último reporte dice que hay ya 285 víctimas mortales, hay más de 4.000 heridos y unas 400 personas desaparecidas. Y en este tema que toca el compañero, perdone, como estoy comenzando con ustedes, no me grabo los nombres enseguida. Carlos es. Hernán. Hernán, el compañero Hernán. Estamos viendo de que el gobierno está reportando 200 millones de dólares por parte del Banco Mundial, los préstamos que están haciendo ellos, pero lo más importante aquí es recordar de que el Estado colombiano no funciona bien desde hace mucho rato. El presidente Gustavo Petro, sabemos nosotros, trató de inyectarle a la unidad de gestión del riesgo 4 billones de pesos antes de salir. No sabían ellos que se iba a presentar esta tragedia, pero lo estaban haciendo con el propósito de cubrir el tema del el niño. El niño. Se opuso toda Colombia, la Colombia esa que nosotros conocemos de los medios. Sí, que se iban a robar la plata. Una cosa que no tiene realmente ningún sustento ni tiene ninguna lógica, porque ya ellos estaban de salida. Ellos solamente iban a cargar el recurso a la unidad. Y fíjate cuánta falta hace ese recurso ahora. El mismo Consejo de Estado, después de haber el presidente ya formulado el decreto, entonces lo tumban sin ninguna clase de justificación realmente de fondo, sino porque les dio la gana. No, esto no se puede, porque no se puede. Y miren ustedes la situación en la que están estas personas ahora, que muy pocos recursos, según dice el gobierno. Pero lo que dice el compañero también con respecto a que la unidad estaba completamente sin dinero, estaba sin recursos, no creo, tampoco creo eso, porque la unidad siempre mantiene un recurso, así sea mínimo, de varios miles de millones de pesos para poder afrontar cualquier situación de emergencia que se produzca en el país. Antonio, la ayuda de países extranjeros ha sido filtrada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, uno de los países, México, con mucha trayectoria en este tipo de impactos naturales, y los topos, que también tienen mucha experiencia, venían de Venezuela, y en una entrevista con el señor Néstor Morales de Blue Radio, pues se encontraron con una situación bastante política, bastante fundamentalista, que ha sido viralizada. Antonio.
Hoy estoy muy sorprendido con la noticia de una de las noticias más virales en el día, que fue, le estaban echando la culpa a Pava, el que era el director de la UNGRD. No podemos olvidar que él fue el que reemplazó a Carlos Carrillo, que lo habían suspendido. Entonces, puedo decir que prácticamente me despertaron con esa noticia, porque empezaron a bombardear los uribistas abelardistas diciendo que mire, que todo era culpa de esta persona. Pero en menos de 15 o 20 minutos les demostramos que eso que les estaba diciendo Revista Semana, RCN y Caracol era totalmente falso. La cuestión es muy fácil, desmentir eso es muy fácil, porque el gobierno entrante tenía que haber hecho empalme. Eso, hemos tocado ese tema, pero ahí se demuestra la importancia de hacer un empalme. Por no haber hecho el empalme, el gobierno entrante no tenía nombrado un director, por ejemplo, de algo tan importante como es la UNGRD, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Entonces, eso fue muy grave, eso se demuestra la improvisación, se demuestra que el señor Abelardo de las Priella llegó al Chocó y él no se unta de pueblo, él nunca prácticamente en la campaña se untó de pueblo. Hubo un video que se hizo muy viral cuando la mujer de él le dio la mano a una persona y después se limpió como queriendo decir, uy, gas, juntarse de pueblo. A diferencia de lo que estaba diciendo el compañero Federico, que cuando llegaba Petro a cualquier región se abrazaba con los niños, con las mujeres adultas mayores, con todo el pueblo. Respecto a lo del señor Lara, es vergonzoso que ese señor esté arrodillado ahora al gobierno ilegítimo de Abelardo de las Priella, cuando su padre dio la vida por enfrentar a bandidos como el señor Abelardo de las Priella. Entonces, para ese señor, no sé qué será del espíritu, del alma del finado Rodrigo Lara, que fue podemos decir, un mártir cuando fue ministro de Defensa y se enfrentó a nada más y nada menos a Pablo Escobar. Entonces, respecto a lo de los topos, eh, es, es, es algo que no podemos creer, que como un país que está pasando por una situación tan complicada, por una catástrofe tan impresionante en la que cada segundo, cada minuto es vital, no permitan, por ejemplo, la entrada de los topos mexicanos, que son personas que escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que ellos iban a más de, creo que habían ido a más de 52 países. Se la pasan recorriendo el mundo, ayudando en cualquier calamidad, en cualquier masacre. Son personas que tienen una experiencia impresionante en la ayuda, en el tema de rescates y todo ese tipo de cosas. Cualquier ayuda es vital, cualquier mano que preste la colaboración se agradece. Entonces, eso me pareció muy triste y que politicen. En un primer momento estaban diciendo que no se podía politizar, pero ¿cómo así? Si después salen a decir de los que sí van a recibir ayuda es de Estados Unidos, de Israel, de El Salvador, que en un primer momento le habían negado que ayudara a Salvador, y también de Ecuador. O sea, países aliados de este ilegítimo que está ahora usurpando la presidencia. Entonces, la verdad fue muy triste. Repito, el compañero dijo ahora que hay más de 400
personas que desaparecidas. Esas personas de pronto pudieron haber tenido la oportunidad de salir con vida, pero Sí, por negligencia y por falta, y no por el pueblo, porque si alguien ha mostrado berraquera y valentía en esta Antonio. catástrofe, ha sido el pueblo. Bueno, gracias, Antonio. Vamos a concretar únicamente la pregunta para poder dar paso, porque tenemos 4 panelistas en el día de hoy. Entonces, vamos a concretar a la pregunta. Damián, respecto a lo que está pasando en Colombia con el tema de la salud y el tema de el colapso en varias ciudades con alertas rojas, no solamente en hospitales, sino también en morgues. Se ha tenido que pedir ayuda de neveras, se ha tenido que pedir ayuda de neveras para los cadáveres y no solamente esto, sino los temas estructurales, las grúas, las plumas, han sido insuficientes, personas removiendo con las uñas, con los guantes, con baldes. La presencia del alcalde en la ciudad de Cali, que ha sido abucheado porque pues la gente se ha visto sola, repartiendo comidas entre las mismas personas, repartiendo agua, repartiendo muchas veces también pidiendo la ayuda de dipirona y drogas. Bueno, ante todas estas calamidades que ha tenido el terremoto, Damián, ¿cómo usted analiza toda esta problemática? Vamos a sintetizar sobre este punto. Gracias. No, o sea, lo primero advertir que cuando usted no hace y no cumple con la ley en el tema del empalme, usted es un irresponsable, porque si usted llega ciego, usted llega con un desconocimiento total. Usted puede tener ministros o puede tener un grupo de gobierno con 100 diplomas, con 50 diplomas y con toda la experiencia del mundo, pero si no conoce lo que recibió, si no hizo el respectivo empalme, que es una responsabilidad con la ciudadanía y con la población colombiana, estás poniendo en peligro a toda la población. Lo que pasa es que si bien es cierto que Abelardo de la Espriella no esperaba que se le viniera un desastre natural con un terremoto, también es cierto que es culpa de él el llegar ciego y tener que improvisar debido a que no hizo el respectivo empalme, no cumplió con la ley. Y simple y llanamente porque lo quiso llamar y hacer el show, dizque empalme anticorrupción, cuando un empalme anticorrupción no existe. Es decir, usted haga el empalme. Si usted encuentra cosas raras, pues coja los órganos de control y empiece a hacer las respectivas denuncias y empiece a hacer lo respectivo, ¿cierto? Lo normal. Partiendo de ese punto tan grave que no solamente afecta a la salud, que ya voy para ese tema, sino todo en general, como han dicho los compañeros, pues es de lógica que se encuentren con un déficit y con una angustia en el tema de la salud. Porque es muy diferente cuando usted, por ejemplo, coge y hace un empalme con el ministro de la Salud, hace un empalme con la ONGRD, hace un empalme con quienes están encargados, por ejemplo, con algo tan vital como es el agua en el país, por ejemplo, y que se viene este fenómeno del niño y una sequía que se calcula hasta marzo del año entrante en el tema de la salud. Entonces, estamos en riesgo total porque esta gente hace sino improvisar. Y aparte de que improvisan, pues están regulando las ayudas internacionales. Si bien es cierto que están diciendo, es que si hay ayudas internacionales, sí, sí hay, pero después de que se presionó. Y cuando se sintió presionado, ahí sí los dejó entrar. El tema de los topos, han dado propaganda con ellos, los mexicanos, pero ellos entraron sin permiso acá. Ellos entraron acá a Colombia sin el permiso de Abelardo. ¿Por qué? Por la demora, porque sabemos que en un minuto se pueden perder muchas vidas y se perdieron por la demora. Él prefirió en el tema de la salud, que estamos desbordados, porque no se había, es decir, no tenías una base de datos claras porque te faltó el empalme, no sabías cómo estabas de cuerpos médicos, de cuerpos de urgencia, de rescate, no sabías, por ejemplo, después de no hacer un empalme, cuáles eran las zonas de alto riesgo en todo el país. Entonces vos llegas ciego y te coge esto de sorpresa. Para finalizar, entonces en este caso, ellos quieren darse pantalla
con un montón de cosas, pero miren lo más grave ustedes que me parece inaudito. Le dicen a Brasil que no, Brasil altamente certificado, le dicen a México que no, altamente certificado, que son países que están aquí al ladito, que están cerca, que llegan en tiempo corto, porque en un minuto se pierden vidas bajo los escombros, pero el señor Abelardo no quiso. El señor Abelardo quiso más bien esperar a los amiguitos del Estado genocida de Israel que se demoraban horas en llegar, ¿cierto? Y más bien le abrió las puertas para ir para Estados Unidos para que bombardearan el territorio colombiano. Entonces, en esa circunstancia estamos y simple y llanamente la respuesta es por la irresponsabilidad de no hacer un empalme. Y eso lo tiene que pagar el señor Abelardo. Y lo voy a decir muy directamente, las muertes y muchas muertes que se están dando y cifras que se han perdido y se siguen perdiendo fue por la demora del hombre y enseguida que falsamente le quería echar la culpa al director de la UNGRD, que él, por ejemplo, lo que hizo fue una recomendación, más sin embargo no tiene carácter vinculante. Recordemos que el que ordena es el presidente de la República y el Ministerio de las Relaciones Exteriores, que por cierto, tomando como ejemplo, Alfonso y muchachos, donde han sucedido los otros desastres, todos los presidentes han realizado todo en menos de 5 horas para recibir la ayuda internacional. Aquí nos esperamos un montón. Gracias. Hernán, el tema, tres temas en uno. La autorización de parte del gobierno de Abelardo de la Espriella de que tropas estadounidenses hagan en Colombia operativos militares conjuntos. Dos, el tema de las tropas israelíes. Y tres, las acciones de bombardeos en el Catatumbo. Tenemos que analizar varias cosas. El señor Abelardo de la Espriella aprovechó el terremoto para autorizar acciones militares en Colombia. También hay un titular que dice que Estados Unidos va a iniciar acciones terrestres en Latinoamérica contra el narcotráfico. O sea, estas dos noticias se unen en una sola. ¿Para qué deja entrar a Abelardo de la Espriella tropas extranjeras a Colombia sin el permiso del Congreso? Se saltó el Congreso para permitirle la entrada a las tropas norteamericanas, que parece ser que ya están actuando, por ahí hay informaciones que parece ser que ya están actuando. Entonces, eso combina mucho con el titular de una información de un alto funcionario de Estados Unidos que dijo que ellos iban a empezar las acciones terrestres contra el narcotráfico en América Latina. Eso tiene que ver también con la presión que van a ejercer en territorio venezolano y territorio colombiano, territorio peruano contra Brasil, porque es que el objetivo que se viene ahorita es Brasil. Eso es lo que les falta a ellos para lograr su política emitida por el gobierno de los Estados Unidos a finales del año pasado, que decía que el hemisferio occidental era de ellos. Entonces tiene que ver con eso. La segunda, la llegada de militares israelíes a Colombia. Ellos venían de Venezuela muy posiblemente porque allá habían hecho lo mismo con el cuento del terremoto en Venezuela, habían llegado dizque para ayudar a construir Venezuela militares expertos, porque eso siempre dicen expertos en reconstrucción y una cantidad de cosas. Acaban de llegar, inclusive una persona muy activa en las redes sociales, de apellido Pelagos, es una señorita, sacó una foto de varios militares israelíes que vienen con su bandera israelí aquí en el brazo, la estrella de David y las dos franjas azules en el fondo blanco, donde ya están aquí. ¿Para qué están aquí? O sea, es la pregunta. Claro, Abelardo de la Espriella ya hizo nuevamente relaciones con Israel.
dijo que los Altos del Golán eran territorio israelí, contradiciendo a no sé cuántos países árabes que no reconocen ese territorio, y lo cual va a generar una alta conflictividad con esos países árabes. O sea, se están creando una cantidad de hechos que, que nos van a poner a nosotros en el mismo costal de Argentina y de Estados Unidos para votar en la ONU. De hecho, el nuevo embajador de Colombia en la OEA es el quemador de libros. O sea, después de que Petro hizo una acción mundial de sacar nuestro país de ese fondo que nos tenía el uribismo y el duquismo y todos ellos, de ser parias en el mundo, parece que quieren volvernos otra vez parias. ¿Cuál es el tercer tema, Alfonso? La del Catatumbo. Ah, hubo unos bombardeos en el Catatumbo, supuestamente contra el Ejército de Liberación Nacional, contra sitios donde estaban ellos. Pero parece ser que lo que realmente bombardearon fueron las escuelas y otras áreas de personal civil que denunciaron ya heridos, etcétera. Y no sabemos si muertos. La información está muy sesgada, porque es que en este momento los todo parece que se hubiera dado la orden de que la información no salga por ningún lado. Se conocen algunos videos enviados por campesinos de la zona del Catatumbo, y parece ser que ya se empezó a rumorar en las redes sociales y en algunos portales que podría ser el primer falso positivo del gobierno de la Estrella. No sabemos si sea cierto, como digo, hay muchas informaciones fragmentadas y contradictorias. Lo que sí es cierto es que al ELN no le hicieron absolutamente nada, y sí los que sufrieron las consecuencias de este bombardeo con drones fueron campesinos de la zona. Gracias, Hernán. Federico, usted que hila bien delgadito, bueno, las mismas tres preguntas. La injerencia de tropas, esto fue en Panamá, ¿no, Hernán? Que se dio la orden de que hubieran operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Colombia. La segunda pregunta es el tema de Israel en Colombia. Ahí es donde quiero que hile bien delgadito y nos diga, ¿será que esto es que tienen que pagarle lo que Israel hizo con las elecciones? Bueno, allí ya toca suspicacia. Y el tercer tema es cómo en medio de una crisis humanitaria, de un terremoto, salen tanques de guerra en la ciudad de Cali, ojo, y también la guerra en el Catatumbo. Federico Acuña, por favor. No, nos quedé sorprendidos realmente. Nosotros estamos que no salimos todavía del susto de ver tanta violación de este presidente de salida. Está violando la Constitución colombiana. Yo quería hacer una precisión en el tema de el tránsito de tropas extranjeras en Colombia. El artículo 173, numeral 4 de la Constitución establece que esto corresponde, digamos que precisamente a una autorización que debe dar el Senado de la República. Como decía el compañero que me antecedió, este señor se está aprovechando de esta tragedia para introducir tropas extranjeras en Colombia, y no es que se esté comentando, hay 80 soldados israelíes en Colombia ya transitando en el país. Y la verdad, no vemos a ninguno de estos medios que se levantaban todas las madrugadas a atacar a Petro hasta porque bostezaba. Lo vemos tranquilos, felices y diciendo todo está perfecto. Vamos a reelegir imagínate que ya están pensando en reelegir a este presidente
que está demostrando que realmente no tiene la capacidad ni el conocimiento para dirigir el país. Y además de eso es una persona sin escrúpulos, es una persona que no tiene ningún sentido de compromiso social con las capas sociales más afectadas en este país y más afectadas en esta tragedia. El tema del tránsito de fuerza y las operaciones que ya está desarrollando Estados Unidos en Colombia deja, bueno, yo vi por las redes sociales, no fue una noticia oficial porque el oficialismo pues no va a sacar una noticia de ese tipo, pero dicen que en el bombardeo las víctimas fueron una cantidad de vacas, por una parte, una cantidad de ganado que tenían ahí campesinos pobres que labran la tierra y que tienen su vaquita, y le mataron, pues aparecen como unas 20 vacas asesinadas ahí por los bombardeos. Y además de eso, se reporta que por lo menos 3 o 5 civiles fueron víctimas de estos bombardeos. Gente que no tiene absolutamente nada que ver con este conflicto. Es lo que ellos estaban deseando, una oportunidad para bombardear al pueblo que ellos quieren desplazar de regiones donde ellos tienen intereses para volver nuevamente a apoderarse de las tierras productivas de este país. La otra pregunta me dijiste cuál era, recuérdame la otra. En el Catatumbo y en la ciudad de Cali, los tanques de guerra que pasaron por el barrio Siloé. Bueno, creo que usted ya hizo mención al Catatumbo, pero que nos queda lo de las israelíes, las tropas israelíes que hacen presencia en Colombia. No, eso la verdad es lo más preocupante, ¿no? Y como tú lo dijiste, es un acuerdo anticipado por el apoyo que Israel, se sabe que Israel maneja un sistema, maneja un programa que ha afectado la elección en varios países del mundo. Y aquí en América Latina, todas las últimas elecciones que han habido han actuado ellos con su sistema, con el sistema este que afecta directamente los resultados en el software mediante unas fórmulas que le establecen ahí y varían los resultados. Es que nosotros tenemos que preguntarnos, cada vez que se habla de fraude electoral, yo no vi nunca a Del Espriella hacer una convocatoria importante en Colombia, una que hizo en Barranquilla, que creo que fue la que más gente le llegó, y otra que hizo en Bucaramanga, algo así. Dos convocatorias, y la de Barranquilla, nosotros Con sabemos que cantantes, eso ¿no? fue Con cantantes. no, y con Nequi. El Nequi, yo en Barranquilla tengo familias y me decían que el Nequi eso era una cosa bárbara, mandando, creo que eran 200, 300 mil pesos por Nequi, la gente iba. Pero este señor no realizó ninguna convocatoria importante en el país, después no sale ganando con 12 millones y pico de votos. ¿De dónde van ellos a tener una votación de ese tipo si ni siquiera tienen un poder de convocatoria? ¿Y por qué ahora él, si dice ser el presidente y dice que tiene a la mitad de Colombia, por qué no hace también esas convocatorias que hacía el presidente Gustavo Petro? Sencillamente porque no le va a ir nadie, porque ellos no tienen gente. Entonces nos han dado un golpe de Estado, nos han robado unas elecciones, nos han impuesto ahí a un muñequito de cuerda que realmente puede hacerle mucho daño a este país. Y miren ustedes lo que dice la gente en las redes sociales, yo creo que tienen mucha razón. Este hombre pasó de ser ateo en pocos días a ser un cristiano un cristiano consumado, y eso no se lo cree nadie a él. Entonces la gente le está criticando en la red y dice que esto es que él se metió con el Señor y el Señor le está respondiendo. Precisamente, pues, en ese aspecto, pues, la gente habla en las redes y se expresa de acuerdo a lo que siente, pero lo que a nosotros nos preocupa realmente es que entren tropas israelíes en Colombia, porque nosotros sabemos cuál es el nivel de criminalidad que esta gente ejerce en los territorios donde operan. Y el ejemplo está en Gaza. Miren, les voy a decir algo y se los voy a anticipar. ¿Qué fue lo que pasó o qué fue lo que se trató de hacer en Gaza? Y muchos han hablado de eso. Un laboratorio, un experimento a ver cómo reaccionaba la humanidad ante este genocidio.
y la humanidad ha reaccionado de acuerdo como ellos estaban presupuestando. Realmente los países del mundo no se han manifestado con la fuerza, con la contundencia que merece un hecho tan grave y tan, pues yo creo que históricamente podemos compararlo con los genocidios de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa de que mataban niños, ancianos, escuelas, bombardeaban escuelas. Eso ellos lo pretenden aplicar en estos sectores, porque el propósito no es nacional, es un propósito internacional que tienen los llamados sionistas, que son una élite que tiene como proyecto apoderarse de parte del mundo y Israel sueña con un gobierno internacional, con que ellos dirigir el mundo a ellos, pues. Es una cosa realmente de locos y nosotros estamos muy preocupados con este presidente porque este presidente es Sí. un funcionario que está permitiendo que Estados Unidos e Israel le abrió las puertas para que hagan lo que le dé la gana en Colombia. Así es. Bueno, muy amable, Federico, muy interesante su análisis. Vamos con en Wisconsin, Antonio. Presidente Petro le criticaban absolutamente todo. Si se tomaba una cerveza, si se levantaba tarde, si iba de blanco, si esto, si lo otro. Por ahí hay un video donde se está viendo al señor Fico atrás en un vehículo con unas chicas y pues no creo que sea inteligencia artificial, pero sí está tomando y están en una juerga. Al igual que se vio otro video de la Espriella tomando y brindando en un salón social con el día de que celebraban su triunfo como presidente. Y el presidente de la Espriella estuvo en la Feria de las Flores, al otro día se levantó muy tarde y era el día que tenía una rueda de prensa con el motivo del terremoto. ¿Cómo analiza usted este tema? Solamente concentrémonos en el tema porque son 4 panelistas, apreciado Antonio. Sí, lo has dicho, Alfonso. Al presidente Petro le criticaban todo porque él, cuando llegó al gobierno, le querían hacer el famoso golpe blando. Entonces es muy complicado tener en contra a toda la prensa del establecimiento. La misma prensa ahora que le lava la cara a Abelardo. Es muy irónico ver que a Petro lo atacaban y decían que era un borracho, un drogadicto, llegaron a decirle que era marihuanero, que era hasta homosexual y todo ese tipo de cosas y resulta que al otro señor le quieren tapar toda esa situación. Respecto a Federico Gutiérrez, el tema de él es bastante complicado. Él cuando se lanzó a la alcaldía nuevamente para el segundo mandato, salieron varios videos en los que el señor se veía bastante pasado de alcohol y llegaron a decir que el señor consumía drogas. Nunca se ha mostrado un video en el que él esté consumiendo drogas, pero sí se ha visto en un grado bastante alto de alcoholemia. Entonces, eso es medir a las personas con diferente rasero. Yo a Petro nunca lo he visto pues bebiendo, solamente hace poco él hizo un video en el Bolívar, en el barrio Bolívar que hicieron en Zipaquirá cuando él fue concejal y ahí reunido con el pueblo se brindaron y él tenía en la mano una cerveza pero yo ahí ni lo vi borracho, ni lo vi bailando, ni lo vi eufórico, como se le ve al señor Abelardo de las Piellas. Entonces es un tema bastante complicado, pero bueno, eso es temas de salud y si tienen algún problema de temas de droga, deberían tratarlo porque ellos tienen una responsabilidad muy grande con el pueblo y a eso es que debemos ir,
a esa responsabilidad que tienen con el pueblo, porque ellos son funcionarios públicos y no se nos puede olvidar eso, que ellos están en la política y la política es el arte de servir al pueblo. Entonces, para eso es que los necesitamos, para que les sirvan al pueblo y sean ejemplares y sean motivo de orgullo y el día de mañana que puedan salir por la puerta grande y los podamos aplaudir. Pero bueno, el pueblo siempre tomará la última decisión. Gracias, Antonio. Apreciado Damián, usted que vivió de cerca, la Feria de las Flores y también el tema de Expomoda, ¿no? Ahí estuvo presente el señor de la Espriera. Y cómo desde Medellín ustedes ven esta situación, la misma pregunta que le formulamos a el compañero Antonio Patiño en Wisconsin. No, es lamentable. Lo primero, pues decirle a todos los que nos escuchan que la Feria de las Flores no es lo mismo que hace muchos años, para que lo tengan en cuenta. La Feria de las Flores ya se volvió VIP y la Feria de las Flores ya está totalmente cerrado al pueblo. Es una situación, créanme, en varios sectores, pues las personas se pueden acercar y ver en su sector algunas exposiciones de carros antiguos y cosas por el estilo, pero en eventos principales no, vos tenés que tener un apellido reconocido, vos tenés que ser amigote del alcalde, del gobernador de Antioquia, para poder tener la oportunidad de sentarse en esas bancas que por cierto son costosas y que donde le ofrecen a usted la mayor vista. Pero eso es una pantomima. Permítame, porque me entró la curiosidad. Lo que usted nos acaba de decir, eso es casi un espejo, o sea, una copialina de lo que viene pasando desde hace bastante, ya mucho tiempo, en la Feria de Cali. La Feria de Cali era popular, era abierta, empezaron a colocar unas hojalatas para tapar, para que solamente pudieran ver los que pagaban unas graderías costosas, y obviamente las boletas que le daban a ciertos invitados especiales. Entonces, ¿está pasando lo mismo en Medellín hace cuánto? ¿A partir de hace cuánto? No, eso ya lleva buen rato, incluso eso se profundizó mucho más con la primera alcaldía de Federico, pero lamentablemente con esta gobernación que tenemos simplemente es para unos cuantos y punto. Pero entonces, ¿a qué voy yo, Alonso, y los que me están escuchando? Que es que todo esto, pan y circo para el pueblo para que no piensen, pan y circo para la gente para que no asuman de verdad lo que está pasando en nuestro país. Entonces es muy sencillo, por ejemplo, el tema que es importante y se los quiero decir. El tema de Catatumbo. ¿Por qué el conflicto en Catatumbo? Hombre, pues que el Catatumbo es un sitio clave, ¿cierto? Tiene una ubicación fronteriza clave el Catatumbo para llegar de forma directa a esa parte extranjera. Y ojo con esto, que nosotros muchas veces pensamos que es que se está peleando contra el narcotráfico, pero es que en realidad lo que está peleando ciertos gobiernos de ultraderecha desde hace mucho tiempo es el monopolio del narcotráfico en el país. Es decir, nosotros pensamos que es que están peleando contra el narcotráfico. No, lo que están peleando es quitárselos al EPL, quitárselos al ELN, están peleando quitárselo a las FARC, están peleando quitárselo incluso a grupos paramilitares, porque lo que le interesa al Estado es monopolizarlo de ellos y ciertas personas. Porque es que una cosa sí tenemos que decir, muchachos, que nos emboban con este tipo de ferias, la de Cali, la de las Flores, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para no repensar la situación del por qué entonces Estados Unidos, que es la gran nariz del mundo, la mayor consumidora de cocaína, que nos digan, por ejemplo, en Estados Unidos, a quiénes han capturado. ¿Por qué no capturan a los grandes compradores? ¿Por qué no capturan toda esa ruta? ¿Saben por qué? Porque se les cae el negocio. Y ahí está el tema. Ahí está el tema y lo quiero redondear. Entonces, con Israel, por ejemplo, que usted hizo la pregunta anterior, Alonso, con Israel lo que se asegura aquí es, ojo, el manejo y el monopolio de los software, porque con los software están montando presidentes, porque están manipulando el tema. Y ojo, con los software también están persiguiendo, están haciendo espionaje y saben vos cómo te llamas, dónde vives, qué te gusta, cuáles son tus debilidades y cómo te acaban. Lo tienen así, ¿cierto? Para acabar usted en la política, en el tema personal, si eres un fastidio. Y también con Israel, que Israel se enriqueció y es el estado prioritario para dar armas en el mundo. Es decir, que a Israel no le
no le favorece que haya una paz. Por eso estos estados promueven mucho la guerra, porque claro, venga, aquí va a haber guerra interna, damos armas, ¿cierto? Les compramos armas, ¿y cómo voy yo? ¿Cómo partimos la cosa? Y es más, y ojo a esto, por eso no es raro que se le haya encontrado a la guerrilla, que se le haya encontrado a la guerrilla mucho armamento que le corresponde a las fuerzas militares del país. O sea, porque la guerrilla tiene y armamento nuevo, que eso fue una de las denuncias que se han hecho hace rato, y es que entre ellos se van dando el negocio. Lo otro, hombre, con Estados Unidos se asegura el tema del monopolio de la cocaína y, cómo no, también con el tema del petróleo, que es lo que les interesa. Entonces, ahí está lo grave, muchachos, que mientras nos emboban con las ferias, ¿cierto? Y con estas vainas, pan y circo para el pueblo, se nos olvida que es que tenemos no un presidente de Colombia, sino, ojo, ojo con esto, un esclavo de Estados Unidos, un esclavo de Israel, y tenemos estos fenómenos encima y no vamos a acabar con esos muchachos. Nos van a entregar el país en bandeja de plata para la cocaína, para las armas, para la guerra y para regalar el petróleo. Prácticamente, escucharon ya para terminar, escucharon lo que menciona Abelardo. Abelardo mencionó lo siguiente, que él quiere aplicar el plan Marshall, el plan Marshall, no sé para qué, y utiliza los conceptos estadounidenses, el plan Marshall. Como ustedes saben que esos muchachos, que para reconstruir Chocó y para reconstruir Colombia va a aplicar el plan Marshall. Y el tipo sabe que Donald Trump lo que quiere es América para los americanos, es decir, Colombia una colonia de Estados Unidos. Sí. Bueno, Hernán, ha sido en sección conjunta de la Cámara y el Senado elegido Jorge Eliezer Laverde, un contralor que pues debe brindar garantías. Parece ser que ha sido derrotado nuevamente Abelardo de la Espira. ¿Por qué? Pues no sabría decirle el por qué, porque es una alianza muy sui generis, por no darle otro calificativo, entre el pacto histórico y fuerzas de ultraderecha, como el Centro Democrático y otras, que lograron de que el señor Laverde fuera el contralor. Hubo una cantidad de postulados, hicieron un filtro y quedaron unos pocos, y este señor, pues que yo no le conozco una vida pública, digamos, destacada, no sé, no le conozco la hoja de vida al señor Laverde, pero le oí el discurso y se comprometió a no ser el arma política de nadie. O sea, que se utilizara la Contraloría para perseguir, en este caso, a la oposición, o sea, al pacto histórico. Vamos a ver qué dice el señor. Pero yo quería complementar algo que dijo Damián hace un momentico. El plan Marshall consistió en que la reconstrucción de Europa y específicamente de Alemania, Estados Unidos invirtió la plata, pero se la entregó a empresas de Estados Unidos para que reconstruyeran Europa y específicamente Alemania. O sea que aquí lo que quieren es hacer lo mismo, traer empresas norteamericanas a reconstruir con la plata de no sé quién, porque desafortunadamente las experiencias de tragedias en Colombia han quedado bastante mal, nos han dejado bastante mal paradas. Recordemos el terremoto de Armenia, en el que el señor Pastrana creó un fondo que nadie supervisó, que él liquidó inmediatamente después de lo que él dijo que había hecho. Recordemos lo de Mocoa, que inclusive a Carlos Carrillo en este gobierno le tocó intervenir muchas de las cosas que supuestamente Duque había hecho. Y recordemos lo de San Andrés, donde vendieron tornillos, creo que a 8.000 pesos, a 10.000 pesos un tornillo, una cosa así. Y también a Carlos Carrillo, de la unidad de riesgo, le tocó empezar a rehacer cosas que había dicho el señor Duque que había hecho en San Andrés. O sea, aquí estamos ante la expectativa de qué va a pasar con las ayudas, quién las va a manejar, cómo las va a manejar. El mismo Oscar Benavides denuncia y lo confirma el ex fiscal Barbosa, que va a poner una denuncia penal por captación ilegal de plata para ayudar
a la gente de Buenaventura. O sea, son cosas que uno no entiende cómo un fiscal de uno de los más corruptos que ha habido en este país se atreve a decir que lo que está haciendo Oscar Benavides es corrupción, cuando él tiene todos los soportes de todo lo que está haciendo. O sea, en este momento el tema son las ayudas. Están cayendo personajes de todos los niveles a ver qué va a pasar con las ayudas, tanto internas como externas, para la reconstrucción. Gracias, Hernán. Federico, en la costa Caribe y su espacio Federico Acuña Noticias, un reportero de Quilates. Cuéntenos, en el programa pasado estábamos analizando cómo en una amplia mayoría del Congreso, en unas votaciones de 76, creo, si no estoy mal, Hernán, aprobaron la salida del presidente Petro del país por un año. Sí. Parece ser que el presidente Uribe, Alfonso, el expresidente... Sí. Alfonso, perdón, le interrumpo porque Gustavo Petro lo aclaró. No es que se va del país por un año. No, él se queda aquí. Lo que pasa es que este permiso de un año es para ir y volver de acuerdo a unos compromisos académicos que él tiene, porque eso es lo que ha dicho la derecha, que es que se va a ir por un año. Inclusive Vicky Dávila dijo que se iba a volar, María Fernanda Cabal dijo que se iba a volar, Briceño dijo que se iba a volar y que no iba a estar aquí para que lo juzgaran por supuestamente por los supuestos actos de corrupción del gobierno Petro. No, él está aquí, va a permanecer con su base en Colombia, pero va a ir y volver. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, es un permiso abierto por un año. Esa es más o menos la figura. Permiso abierto por un año, donde sí, él puede ir y volver, porque, entre otras cosas, la normatividad creo que habla de que no se le da un permiso por un año, sino que él tiene que una serie de permisos volver a salir. Sí, claro, lo que quiere es dejarlo abierto para no estar pidiéndolos constantemente. Entonces la pregunta, doctor Acuña, es la siguiente. Pues el expresidente Álvaro Uribe, pues en esa amplia mayoría de votaciones para aprobar eso en el Senado, ¿tuvo alguna injerencia? ¿Qué se sabe al respecto, doctor Federico? Yo veo esto desde una óptica de pronto un poco más pragmática. A mí me parece, bueno, hay que aclarar, hay que puntualizar. Hay un artículo 179 de la Constitución que dice que los presidentes no pueden salir durante un año después de haber terminado su periodo. Lo que dice el compañero de Medellín es que es Hernán de Bogotá. Hernán, el compañero Hernán de Bogotá, tiene mucha razón, tiene mucha razón. El tema es que la votación fue 73-11, una abrumadora mayoría, me parece a mí desde mi punto de vista, y aquí parece que hubo un acuerdo multipartidista muy bien definido. Lo que nosotros sacamos como conclusión, viendo todos estos resultados, integrando también el resultado de la elección del Contralor, es que el presidente de la Espriella no tiene mayorías en el Congreso de la República. Eso de salida... Permítame, vamos a ponerle malicia a esto. ¿Será que lo están apretando un poquito desde el Congreso? ¿Qué opinan ustedes, los cuatro panelistas, después de que exponga mi estimado Federico? A mí me parece que sí, y que hay un acuerdo entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro por conveniencia, por el momento político que vive Colombia. Usted sabe que Álvaro Uribe Vélez no solamente arrastra los votos del centro democrático, sino que ellos tienen influencia en otros sectores políticos del país. Y Gustavo Petro, pues una planadora, 25 votos, 26 votos pone el sector político de Petro, el pacto histórico, y 10 votos más, creo que el Partido Verde, ya son 36 votos. Eso es una cosa verdaderamente extraordinaria
en temas de cantidad o de poder electoral, de poder votante en el Congreso de la República, en el Federico, Senado de la República. Federico, y acuérdese que hay un tema coyuntural, ¿no? Esa puja por el liderazgo de la derecha entre De la Espriella y Álvaro Uribe. A mí me parece que eso de fondo ha definido de que Uribe no esté con De la Espriella como la gente esperaba que se diera, ¿no? El Centro Democrático incondicional con De la Espriella. No, hay una disputa de fondo y De la Espriella de salida quiso sacar a Uribe y creo, y dicen, y afirman que en Estados Unidos se estaba hablando ese tema de que había que tumbar dos líderes importantes en Colombia para poder ellos tener, digamos que, una mayor facilidad de movimiento en el país. Estos dos líderes eran el señor Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro. Yo quisiera antes de, ya para concluir, quisiera decirles algo. A mí me parece que el tema de Estados Unidos y de Israel aquí en América Latina es un proyecto muy bien definido que tiene Washington y que busca contener principalmente la influencia de China, de Rusia y de Irán en este sector del mundo. Y esto ellos lo dan a conocer, inclusive miren esa decisión que tomó el presidente de no aceptar una ayuda de una misión que viene de México, que ha estado en más de 96 países, que están totalmente certificados, que todo el mundo lo reconoce como uno de las brigadas más eficientes en el tema de rescate. Rescataron en Venezuela alrededor de 700 personas y a mí me parece que esa es la pifia más grande que ha podido cometer este presidente frente a esta tragedia que lo está poniendo a prueba y que está dejando ver sus grandes falencias y su incapacidad como mandatario de este país. El tema verdaderamente que nos preocupa desde ese punto de vista, porque no se sabe qué más pueda pasar. Ahora viene la otra situación esta del niño, que se sabe van a haber sequías extraordinarias, y ellos están hablando de subirle el costo a la facturación eléctrica, y aquí en la costa nosotros hemos sido las más grandes víctimas a nivel nacional de este otro despropósito de los gobiernos nacionales allá por los 90, cuando le entregaron la electrificadora a los privados. Hasta ahí pues hago mi análisis. Muy bien. En este... Muy bien, ya estamos llegando a la parte final. Bueno, vamos a concluir con esa preguntita brevemente. Cada uno nos devolvemos con Hernán, sin que le dé paso Antonio y sin que le dé paso termina el amigo Damián. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes creen que esta alianza, presunta alianza entre Petro y entre Uribe, Álvaro Uribe, sea para para tomar represalias contra De la Espriella? Hernán. Dos cosas, Alfonso. La primera, esta mañana vi un video de Álvaro Uribe Vélez diciendo de que ellos habían votado para darle el permiso a Gustavo Petro porque a ningún expresidente de la República le habían prohibido ese permiso. Es más, llegó a decir que en ese video dijo que él con Petro habían tenido unas relaciones gobierno-oposición muy respetables, que Petro lo respetó como oposición, que él sabía quiénes eran como oposición y que él respetó a Petro como gobierno. O sea, eso ya es mucho decir. Eso ya es mucho decir. Entonces, lo que pasa es que ellos no pensaron digamos, las garras de la Espriella que en este momento está queriendo sacar de la vida política y sacar del escenario a Álvaro Uribe, inclusive con entregárselo a Estados Unidos por sus delitos. Porque recordemos que Santos le dio el estatus de diplomático para que no fuera juzgado por los Estados Unidos. O sea, es algo que está ahí latente
Ujú. Y muy posiblemente de pronto de la Espriella le quita ese estatus y a Uribe terminan juzgándolo en Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que se salieron de los respetos mutuos que se tenían tácitos, porque eso no está escrito, del gobierno, oposición y de muchas cosas. Y con este señor de la Estrella, eso no está pasando. Él está rompiendo todo tipo de reglas, así uno no esté de acuerdo con ellas, pues son reglas que tenían una tradición y, como digo, ni siquiera tácitas. Gracias, Hernán. Muy interesantes sus planteamientos. Antonio, Eh, brevemente, por favor. el dicho de la abuela que decía que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y también el dicho de a rey muerto, rey puesto. No podemos olvidar que detrás de Abelardo de las Priella está alguien que está ahí en la sombra y se llama Iván Duque. Iván Duque es una persona que está resentido por dos razones. Una, porque él salió odiado prácticamente por todo el pueblo colombiano y también por su propio partido. Eso no lo podemos olvidar, que el Centro Democrático prácticamente lo estaba odiando porque ellos se dieron cuenta que él fue el que los enterró y por culpa de él fue que pudo llegar el progresismo al poder. Entonces, detrás de Abelardo de las Priella está el señor Iván Duque, aparte pues de otras personas que ya sabemos, otros gobiernos internacionales. Pero no podemos olvidar que el señor Abelardo de las Priella es más falso que una moneda de 3 pesetas. Entonces, ese si tiene que vender a la mamá por poder y por dinero, lo va a hacer. Entonces, con ese personaje, Uribe es un zorro viejo y Uribe sabe que con Abelardo de las Priella tiene que tener mucho cuidado por la razón que digo, porque fue capaz de traicionar nada más y nada menos a los paramilitares, fue capaz de Antonio, robar y estafar a David Murcia Guzmán y a muchos otros bandidos. Entonces, con ese tipo de personas, yo sé, sinceramente, a ese tipo de personas no le daría ni el saludo y mucho menos la espalda, porque son bastante peligrosos. Con eso concluyo mi Sí, análisis. Hernán iba a decir algo. sí, que recordemos que el señor de la Espriella en su niñez y en su juventud le pegaba a la mamá, denuncia hecha por una vecina del barrio donde él creció. Sí, Hernán. Bueno, cierra el portón, lo tranca bien trancadito, don Damián, por favor. Claro que sí, hombre, muchachos, mire, los que conocemos un poco de política sabemos que esas diferencias son temporales, mientras van aclarando el tema y mientras se les va soltando el cómo voy yo ahí y mientras van soltando contratos. Lo que está haciendo el Uribe, por ejemplo, tengan en cuenta, cada partido político tiene que mostrar cuál fuerza tiene y eso se pega en números. Sabemos que uno de los más numerosos dentro del Senado y dentro del Congreso de la República, pues ahí está el Centro Democrático, ¿cierto? Que le hace mella, lógicamente. Sabemos que Abelardo de la Espriella tiene muy poquitos senadores, tiene muy poquitos congresistas, muy pocos. Entonces, ¿qué le pasa? Están queriendo demostrar todos los partidos en el momento como quien puede darle el correazo más fuerte. Como quien dice, te podemos cascar y pegar bien duro y te vamos a seguir dando correa si no nos prestas atención. Entonces, ¿qué pasa? De forma pública en los canales se muestran allá como peleando, pero no coman carreta, no comamos carreta. Eso por debajo se llaman, eso por detrás se reúnen, allá en sus fincas, en alguna restaurante, allá cuadran todo. Y todo eso es momentáneo, eso es la hipocresía política. Aquí esto se perdió la filosofía política hace mucho rato. Aquí se hacen acuerdos bajo la mesa. Aquí tienen que mantener, aquí el partido político que mantenga su filosofía y su posición es un partido que va a ser siempre, lógicamente, y ustedes lo saben, lo que es el partido del pacto histórico, lo que es la izquierda en Colombia ha sido muy consecuente con lo que dice y siempre se ha mantenido en la raya. Y saben que no pueden negociar fácilmente con la izquierda, ahorita con el pacto histórico, porque son alineados a la norma, porque son alineados a la filosofía partidista y porque quieren de verdad apoyar los proyectos sociales. Entonces, ¿cómo veo yo eso en definitiva, Alfonso y compañeros y quienes nos escuchan? Simplemente es una hipocresía política temporal, porque lo que quieren es hacerse sentir para después coger al niño allá, al niño Abelardo allá asustado porque no la van a dejar gobernar
y lo cogen por debajo y le dicen, vea, necesitamos tanto, necesitamos estos proyectos, necesitamos que nos dé esto, que nos dé la torta del Estado, o si no ya sabe cómo pegamos de duro. Entonces eso simplemente es temporal. Son los planteamientos, son las diferentes formas de ver y de opinar de nuestros analistas. Hemos llegado a la parte final de Enfoque. Gracias, amables televidentes, por estar con nosotros. Gracias a nuestros panelistas. Los esperamos en una próxima emisión de Enfoque a través de Telecanal. Soy Alfonso Salcedo y los invito a continuar con la programación de Diario. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.